Lección Divina. Bienvenidos hermanos de Cristovisión. Hoy Domingo de Ramos estamos en esta cita semanal de la Lección Divina y hoy abriendo esta semana de gracia para cada uno de nosotros los cristianos, la Semana Santa. Hoy hemos recorrido las calles de nuestras parroquias y en tantos lugares del mundo, pues con esta procesión de ramos que abre el paso victorioso de Jesús entrando a Jerusalén, y cuando la comunidad cristiana lo está llenando de honra, de gloria y de alabanza, porque reconocemos en Él el Rey de Reyes, el Mesías, el Salvador de nuestra vida. Hemos sacado los ramos y junto a ellos nuestro corazón para testimoniar en medio de las plazas, de las calles, de todos los rincones que somos cristianos, que no nos avergüenza profundamente nada de nuestra fe, sino que nos llenamos de alegría y de un gozo nuevo, de un santo orgullo al saber que Jesús es el Señor de nuestro corazón, de nuestra historia, y que en Él queremos poner nuestra confianza y a través de Él convertir nuestra vida según sus sentimientos y según su corazón. Domingo de Ramos, abriendo pues esta Semana Mayor, una semana para que tú y yo la vivamos intensamente a los pies del Señor, con la escucha atenta de la palabra, esa lección divina que siempre está junto a nosotros para escuchar con el corazón la palabra del Señor, para orarla con toda nuestra vida, para hacerla una meditación profunda, una actitud contemplativa que se vuelva un canto de oración y obras que revelen que efectivamente el Señor está pasando en medio de nosotros. Vamos a invocar la fuerza del Espíritu Santo para que sea el Espíritu quien, iluminando nuestro corazón, quite todo obstáculo que nos impida abrir nuestro ser a esa escucha de la palabra, abrir nuestra vida al querer de Dios, a su voluntad magnífica que quiere hacer en ti una obra buena. No temas, el Señor está presente y el Espíritu Santo pues nos va a hacer dóciles, atentos, alertas a esa escucha de la palabra para que se haga vida en nosotros. Orar antes de leer la Biblia. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no enfías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Domingo de Ramos, abriendo esta Semana Santa y estando a los pies del Señor con todo nuestro corazón, realmente lleno de gloria, porque esa gloria es entrar en la intimidad del Señor, para que Él, en este paso victorioso en la entrada a Jerusalén, pues nosotros, todos como cristianos, hoy reconozcamos en Jesús el siervo doliente, pero aquel Rey victorioso que tiene sobre sí pues todo nuestro pecado, todas nuestras realidades más amargas y más difíciles, y que tiene el poder de transformar nuestra vida en luz, en bendición, en la experiencia siempre bendita de sabernos salvados y acogidos por Él. La segunda lectura de este Domingo de Ramos es tomada de un antiguo himno que la Iglesia Apostólica amó profundamente y que lo va a recoger Pablo en la carta a los Filipenses. Este himno está revelando en una forma de una gran claridad y delicadeza, pues todo el ser de Jesús, de ese siervo doliente que hemos visto y ese siervo obediente que hemos visto ya en Isaías, y que ahora en este canto, en este himno cristológico, se nos va a mostrar en una forma inmensa, en una gran propiedad, en una realidad de gran adoración, quién es el Señor, por qué está en medio de nosotros, en qué consiste su misión y por qué significa pues que Él es toda la vida,
todo el Señor, toda la luz, todo el camino, la verdad para cada uno de nosotros. De Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo. Ustedes piensan en las primeras comunidades cristianas cuando ellos oraban a través de todas estas fórmulas bellísimas de la fe, estos himnos que condensan pues toda una realidad contemplativa, una pasión desbordante por Jesucristo, esas comunidades pospascuales que han nacido perfectamente del corazón abierto, del crucificado, ahora resucitado por la diestra victoriosa del Padre. Y hay un rasgo aquí de una gran singularidad, de un gran poder para revelar quién es Jesús. Nos dice el texto, el himno cristológico, que siendo de condición divina, pues no se aferró como a esa condición, sino al contrario, se anonadó a sí mismo. Es lo que en la teología espiritual se va a llamar, con una palabra un poco más sofisticada, la kenosis. El anonadamiento se abaja a Dios. De una u otra forma es lo que ya celebramos también en el tiempo de la Navidad. Un Dios que se anonada, que se hace hombre, que viene a entablar pues su tienda en medio de nosotros, que se hace igual a todos nosotros, menos en el pecado. Un Dios que está con nosotros precisamente para servirnos, para darnos la vida en abundancia. Y tomó la condición de esclavo. Y eso, pues hoy lo vemos tal vez como palabras lejanas, pero en la primera comunidad significaba una profesión de fe profundamente rica. Uno de los gestos más elocuentes que vamos a tener en esta Semana Santa precisamente va a ser el Jueves Santo, cuando Jesús va a lavar los pies a sus discípulos. Ese lavatorio era algo propio de los esclavos, que le lavaban los pies a sus señores. Pues no, ahora es todo lo contrario. Es el Señor quien se abaja a lavar los pies, revelando profundamente, en una forma de una gran singularidad, subrayando como en la obra de Dios. Sí, a veces nosotros hemos pensado que la trascendencia consiste precisamente en mirar hacia arriba, pues la trascendencia de Jesús consiste en todo lo contrario, en mirar hacia abajo. Él trasciende es hacia abajo, se anonada, se hace pequeño, se hace como esclavo, se hace el servidor del hombre. Sé que tú y yo hemos sido formados en una espiritualidad que consiste en servirle a Jesús, y eso está bien, pero eso hay que saberlo matizar, porque la primera clave de la espiritualidad consiste en que nosotros, dóciles y abiertos, le permitamos al Señor hacer su obra. Y la obra del Señor consiste siempre en servirnos. Él viene a servirnos, Él viene a lavarnos los pies, Él viene a hacerse como esclavo, como si nosotros fuéramos el Señor y Él el esclavo. Él está atento a tu necesidad y Él quiere siempre darte una palabra de aliento, porque es un Dios humillado, un Dios en la kenosis, un Dios anonadado. Alguien había dicho en una forma muy bella que Jesús es como un sol eclipsado. Sobre todo eso lo vamos a ver el Viernes Santo en el Monte Calvario. Ya durante la Cuaresma habíamos un día proclamado la transfiguración, el monte de la gloria, de la belleza, de la comunicación, de la hermosura de Dios que resplandece absolutamente en sus discípulos. Pero el otro monte que va a aparecer es el Calvario, donde igualmente la transfiguración del Señor, ahora en una belleza que aparece como escondida a los ojos de los hombres y que solamente se puede contemplar a través del corazón. En el Calvario vamos a ver precisamente ese Dios anonadado, ese sol eclipsado, ese Dios que se ha hecho esclavo, que se ha hecho servidor. Eso significa para unos esquemas religiosos de poder un profundo escándalo. Pero nosotros, hermanos, que estamos entrando en esta lección divina, en esta lectura amorosa de la palabra, vamos a reconocer cómo en la humildad de nuestro Señor, en ese corazón manso y humilde, pues nosotros estamos viendo el Salvador de la vida. Dice el texto: hombre igual a todos y con la apariencia de un hombre cualquiera, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz.
se humilló el humus, la tierra, entró en medio de todas las vicisitudes humanas. Ya Isaías nos decía, y lo vamos a leer con una forma solemne el Viernes Santo, que Él soportó todas nuestras enfermedades, que sus heridas nos han curado, que Él lleva sobre sí todo el peso del hombre. Hermanos, ese Dios humillado se constituye para nosotros en alguien que nos está enseñando profundamente cómo responder en esta vida espiritual. Y es que lo definitiva, la actitud más profunda de nuestra vida espiritual va a consistir en una obediencia, obedientes. La pregunta es, ahora que estamos en la Semana Santa, ¿cómo está nuestra obediencia al Señor? Porque sabemos a través de la voz de la Iglesia, a través de la predicación, a través de la escucha atenta de la palabra, que precisamente cada uno de nosotros está llamado a consentir esa palabra, a escuchar con nuestro corazón. Solamente obedece aquel que sabe escuchar. Obediencia quiere decir por haber escuchado al Señor. Y ese es Jesús, siempre obediente al Padre, porque ha mantenido un corazón fiel y atento a esa escucha de la palabra, obediente hasta el final. Él estaba anclado en el poder, en la misericordia, en la luz, en la sabiduría de su Padre. Y obediente, nos dice este texto antiguo cristológico, hasta una muerte, y una muerte de cruz, una muerte absolutamente escandalosa, una muerte que estaba destinada a los grandes asesinos, ladrones, aquellos que hacían el mal en la sociedad. Injustamente a Jesús lo llevan al patíbulo de la cruz, porque quieren silenciar esa palabra de vida, esas miradas en donde Él nos entregaba la misericordia, porque quieren silenciar ese corazón que nos hablaba de su gran pasión, del Padre, de los hombres ciegos, de los suyos, del reino de Dios. Por eso, dice el texto, Dios, que es su Padre, lo encumbró sobre todos y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre. Claro que sí, porque el nombre de nuestra salvación es Jesucristo, porque Él ha sido constituido Rey y Señor, el Cristo Salvador, la puerta de la vida. Por Él, ya decía Juan, se han creado todas las cosas. Ese Jesús, el Hijo obediente del Padre, que entrega todo su amor por nosotros, porque ha sido su amor quien nos salva, y la cruz es la expresión de ese amor hasta el extremo. No se ahorró absolutamente nada para amarnos, para darnos la vida en abundancia. De modo que al oír ese nombre, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno. Quiere decir que ante el nombre de Jesús, todo el ser humano cae de hinojos, nos postramos ante su poder. A Jesús que reconocemos a partir del Espíritu como el Señor de nuestra vida. Solamente ante Él doblar las rodillas. Una Semana Santa para estar de rodillas. De rodillas porque cuando tú y yo estamos de rodillas alcanzamos la máxima estatura para la cual fuimos creados, pero de rodillas únicamente ante Él, que tiene el poder de dignificarnos, no de humillarnos, que tiene el poder de engrandecernos, no de opacarnos, que tiene el poder de darnos la luz cuando tú y yo nos sentimos en tinieblas. Por eso esa actitud de rodillas no es como el mundo la juzga, como una humillación, como un menosprecio del humano. Nos ponemos de rodillas porque reconocemos en adoración toda la reverencia de nuestro corazón ante el Señor, porque solo a Él la gloria, el poder y la alabanza, solo a Él de rodillas lo acogemos y también con nuestras lágrimas de amor y de bendición, porque Él es el Señor, porque Él es tu Señor y tú ya lo sabes por experiencia. Tantas realidades que te han dicho Él en el corazón, tantas experiencias de vida en donde tú has sabido que Él efectivamente nunca te ha traicionado, nunca te ha abandonado y que siempre permanece fiel. Y que toda boca reconozca, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor y eso solamente se puede decir en el Espíritu Santo. ¿Se han fijado que hoy mucha gente habla de Jesús,
Pero habla de Jesús desde una perspectiva que no es la perspectiva del Evangelio y de la perspectiva del don de la fe. Dicen que es un gran hombre, que es un gran filántropo, que es un gran sociólogo, que es un hombre realmente de buenos sentimientos. Pero ese no es Jesús de la palabra. El Jesús de la palabra no es que sea simplemente un buen hombre o un gran filántropo o un hombre realmente interesante, un gran personaje de la historia o, como dicen otros, un maestro ascendido. No, señores. Jesús es el Señor, y decir que Jesús es el Señor es decir que Jesús es Dios con nosotros, que Él es el Emmanuel. Por eso doblamos nuestras rodillas en adoración, en contemplación. Por eso rendimos nuestra vida sin vergüenza ante lo que el mundo opine. Por eso desafiamos los poderes de este mundo, porque Jesús, el Rey humilde, el Rey protector, el buen samaritano, el dulce amigo de Betania, ha llegado a nosotros. Domingo de Ramos, sí, Señor, tú eres el Señor de mi vida, tú eres el protector. Te adoro y te bendigo, porque te hiciste humilde, pequeño, porque entraste a mis realidades, porque reconoces mis lágrimas, mis dolores, mis enfermedades, mis preguntas, porque estás en medio de mis calles, de mis hogares, porque visitas al enfermo y porque a la hora de mi muerte tu dulce nombre será para mí el cielo, el encuentro y la verdad. Sigamos aquí en esta cita, hoy Domingo de Ramos, de la Lección Divina, para saborear con el corazón todo lo que la liturgia hermosa de la Iglesia nos está regalando a cada uno de nosotros, los cristianos. Lección Divina en este Domingo de Ramos. Hoy en toda la Iglesia se está proclamando la pasión del Señor según el Evangelio de Lucas. Un texto amplio y generoso y hermoso, en donde toda la Iglesia está celebrando pues el paso del Señor. Ya hoy durante las Eucaristías hemos visto como en todas las misas está la procesión de Ramos, la única procesión litúrgica de la Iglesia, digamos que es de carácter obligatorio por toda la belleza que significa pues el paso del Señor llegando a Jerusalén. En ese texto amplísimo y generoso de la Pasión, según San Lucas, hemos escuchado y vamos a escuchar cómo el Señor les dice: ardientemente he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. El ardor de Jesús en el corazón, la dulzura de Jesús en el corazón es celebrar esa Pascua, esta Pascua definitiva con todos los suyos. E igualmente es una invitación para que a partir de hoy, Domingo de Ramos, nosotros comencemos con Jesús un recorrido santo en estos días de bendición. Por razones pastorales, pues no voy a hacer la lectura, la proclamación del texto amplio de la Pasión según San Lucas, que yo quiero que ustedes lo lean en sus casas, que lo estén escuchando en las Eucaristías, sino que nos vamos a centrar hoy en el Evangelio, muy hermoso también de Lucas, que se ha proclamado comenzando la procesión de Ramos en las diferentes parroquias, en los diferentes lugares de culto del mundo. Y Jesús, a la cabeza de sus discípulos, se dirigía a Jerusalén, porque en Jerusalén va a culminar toda la obra que comenzó un día. Y esa obra podríamos decir que comenzó en Belén, una obra que era siempre destinada a la vida en abundancia, a ese evangelio de la misericordia, a esa buena noticia que es la proclamación del reino de Dios. Esa obra que ahora va a terminar con Jerusalén, y nos dicen que ellos iban a Jerusalén, suben a Jerusalén. Cada uno de nosotros en la vida también debemos subir al Monte Santo, a esa realidad profunda que nos está llamando a nosotros a permanecer en el Señor, a ser de Él, entender que nuestro corazón le pertenece y que estamos en un camino guiados por el Señor. Y cuando se acercaron a Betfagé y a Betania, en el monte que llaman de los Olivos, mandó a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está al frente. Al entrar encontrarán un burrito amarrado en el que nadie ha montado todavía. Suéltenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo sueltan, díganle: el Señor lo necesita. Tan bello ese gesto y todo lo que va a significar el burrito con todo lo que para los niños significa de emoción, esa imagen dulcísima de Jesús el buen pastor en el burrito. Y hemos dicho que ha sido como un gesto de humildad, pero recordemos también que el burrito era el medio de
donde se movían, se movilizaban, pues también los grandes personajes de la época, ¿sí? Jesús, entonces, al subirse a un burrito, quiere decir que está entrando realmente como un gran personaje. Jesús va a entrar a Jerusalén como un rey, como alguien realmente reconocido. Los encargados de hacer esto fueron y lo encontraron todo como Jesús les había dicho. Cuando lo estaban soltando, los dueños le dijeron: ¿por qué sueltan ese burrito? Ellos respondieron: el Señor lo necesita. Alguna vez una amiga mía me decía que había que tener como esa espiritualidad del burrito, y le decía: ¿de qué consiste? Pues primero que todo, que el Señor lo necesita. Y ella me decía: y el burro eres tú, en donde el Señor debe ir encima para que Él siempre sea el Señor de tu vida. Una forma tal vez con gracejo y muy sencilla para expresar que nosotros debemos siempre llevar a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, que Él resplandezca como el Señor de nuestra existencia. Se lo llevaron pues a Jesús, echaron sus capas sobre el burrito e hicieron que Jesús se montara. Y mientras Él iba avanzando, la gente alfombraba el camino con sus capas. Expresiones de adoración, de reverencia, de majestad, de amor y de ternura ante Jesús, porque ellos sabían el corazón bueno del Señor, porque ya tanto reconocían en su mirada el poder que perdonaba, y porque sabían que sus santas y venerables manos siempre les había comunicado una bendición y una caricia. Ya cerca del sitio donde empieza la bajada del Monte de los Olivos, recordemos que en el Monte de los Olivos constantemente Jesús se va a orar, pasa noches en oración, en ese diálogo ininterrumpido y amoroso con su Padre. Ya todos sus discípulos y una gran cantidad, llenos de alegría, empezaron a alabar a Dios en voz alta por todos los prodigios que habían visto, y decían. Yo creo que hoy en las procesiones que hemos tenido el Domingo de Ramos, pues ha habido tantos cantos de alabanza, tantas miradas de ilusión a esas dulces imágenes del Señor en nuestras ciudades, montado en la burrita, y todos mirando, pues le decimos: Señor, te amamos, te reverenciamos, eres el Señor de nuestra vida. Los niños se llenan de un gozo nuevo, de una profunda inocencia. Los mayores, ante el Señor, tal vez nuestros ojos se llenan de lágrimas, de amor, al reconocer que en Él hemos reconocido al amigo y al amor de nuestra vida. Que los enfermos reconocen en el paso de Jesús la sanación y el alivio, que los moribundos tienen en Él la esperanza, que los desahuciados en Él tienen una palabra de vida, que todos, sin excepción, somos acogidos profundamente en su misericordia. Ya nos decía el Papa Francisco que el Señor nunca se cansa de perdonar, nunca se cansa de regalarnos su misericordia. Qué lástima que tú y yo tal vez nos hemos cansado de llegar a Él, nos hemos cansado de ponernos de rodillas, nos hemos cansado de decirle: Señor, ten misericordia de mí. Entonces, en voz alta, todos alababan al Señor por todos los prodigios que habían visto, y decían: bienvenido el Rey en el nombre del Señor, gloria a Dios que nos da la paz desde el cielo, hosana al Hijo de David. Domingo de Ramos, para que tú y yo le digamos al Señor: hosana, bienvenido a mi vida, te abro mi corazón con todo lo que hay, tú sabes lo que hay en mi corazón. Señor, te necesito. Pasa radiante, pasa victorioso, pasa sanando, pasa, Señor, liberando mi vida. Que esta semana sea una semana para renovar toda mi amistad contigo, toda mi adoración, para renovar mi fe vacilante. Señor, hay preguntas, hay dudas en mí, hay realidades que me dicen como que estoy desamparado y solo, pero más allá de eso te digo: te adoro, te bendigo, en ti espero, reclino mi vida, Señor, en tus pechos, en tu corazón, en tus hombros santos que tienen el poder de soportarme y de llevarme. Algunos fariseos que estaban entre el gentío le dijeron: Maestro, manda a callar a tus discípulos. Pero él les respondió: les aseguro que si estos callan, gritarán las piedras. Sí, hermanos, la gente nos quiere silenciar,
La gente no quiere tu expresión de fe. Muchos están en contra de tu alegría interior. Muchos dicen, no es verdad lo que tú estás viviendo. No se justifica regalar tu vida a Jesucristo. No, hermanos, no te callen. Si ellos se callan, gritarán las piedras. Gritaremos que Él es el Rey, que Él es mi Señor, que Él ha sido bueno conmigo, que me siento feliz de ser bautizado. Gritaré que en esta iglesia donde nací estoy llenándome del gozo de la fuerza del Espíritu y que toda mi vida exulta de alegría y de bendición porque Jesús es mi Señor y mi Rey. No te avergüences de profesar la fe. Haremos, hermanos, unas comunidades llenas de entusiasmo. Sé que hemos pecado, sé que nos hemos caído muchas veces, sé que tenemos opresiones en el corazón, pero también sé que el Señor es fiel a su palabra y que Él tiene con cada uno de nosotros una sorpresa, una realidad inédita, una realidad posible para reconstruir nuestra vida a partir de la bendición, del amparo y de la gloria. Días santos, Semana Santa, para que nos sentemos a esa mesa de pecadores, pero de pecadores que van a ser redimidos en la alianza, para que nos sentemos a esa mesa y recibamos su cuerpo que lo parte y esa copa de que es su sangre que la regala para cada uno de nosotros, para alimentarnos en medio de nuestras tristezas o de nuestros desamparos. Jueves Santo, para experimentar cómo el Rey es humilde, cómo el Rey te sirve, cómo el Rey no reniega nunca de su pecado, de nuestro pecado, sino que Él está ahí junto a nosotros para perdonarnos, para salvarnos, para curarnos, para liberarnos profundamente de ese ser pecador, porque Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Días santos para que estemos arropados bajo la sombra de la cruz y de los labios amoratados de Jesús recibamos el perdón, para que aquel que se siente completamente en oscuridad reciba la gracia y la luz, para aquel que experimenta que la vida se le termina, escuche la palabra del paraíso que lo espera por pura misericordia. Sábado Santo para que junto al silencio de la Iglesia y de María nosotros nos llenemos de esperanza y que en esa noche victoriosa queda vencida para siempre la muerte, la tristeza, la desilusión del mundo, toda la realidad del pecado, porque ha quedado vencida la tiniebla por la luz victoriosa de Jesús resucitado de entre los muertos y constituido nuestro amor y nuestra esperanza, nuestra luz y nuestra verdad, nuestro manjar y nuestro futuro, porque en el Señor resucitado siempre ganará el bien, siempre ganará la justicia, siempre ganará la verdad, siempre ganará el amor. Hermanos, días santos, para que los vivamos pues muy bien. Vas a ver la programación de tus templos, de tu iglesia, vas a vivir hondamente todas estas ceremonias, vas a seguir también en compañía de este canal que arropa tu fe, que te anima profundamente en el camino y vamos a sentir la dicha de ser cristianos. Que el Señor nos ampare, nos bendiga y nos guarde y nos dé unos días llenos de santidad y de luz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lección Divina.